Gracias por continuar con nosotros. Estamos estudiando el Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo número 11. Estamos estudiando verso a verso y hemos llegado al versículo 37. Dice, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. ¿Quién eran los fariseos? Eran personas muy religiosas en esa época. De hecho, eran personas muy bien preparadas en cuanto a la ley. Eran los maestros de Israel. Generalmente, los fariseos componían parte de algo llamado el Sanedrín. El Sanedrín era un tipo de consejo judío, eran los gobernantes de los judíos en esa época. Era encabezado por el sumo sacerdote y al Sanedrín pertenecían, la mayor parte de ellos eran fariseos y de otro grupo que se llamaban saduceos. Pero, en resumen, eran maestros de la ley, ¿no? Eran personas que guardaban celosamente la ley y se caracterizaban antes por pues, tener esta visión totalmente... las personas los veían como, mira, ellos son los que guardan la ley, ¿no? Los que a la perfección la guardaban. Y Jesucristo constantemente está hablando de ellos, de su forma de guardar la ley de una manera externa, pero que no había cambiado su corazón, ¿no? Y hoy vamos a ver, bueno, en este punto vamos a ver lo mismo. Dice, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Entonces, era algo raro, ¿no? Porque generalmente había encontrado rechazo de parte de los fariseos, pero aquí le invita a comer con él. Entonces fue y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. El fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Entonces no está hablando aquí bueno, que Jesús fuera así como antihigiénico, ¿no? O que no le gustara lavarse las manos, ¿no? Que le gustara la mugre, no. A la costumbre que ellos están hablando era de un lavado ceremonial. Los fariseos eran muy meticulosos a la hora de comer y en varias partes del día. Este lavado para ellos les traía cierta pureza ritual y de alguna forma limpiaba también sus acciones. Entonces ellos tomaban agua que había sido dedicada porque pensaban que a lo mejor el agua común podría ser no lo suficientemente limpia para limpiarlos. Entonces utilizaban agua especial. Empezaban de los dedos hacia la muñeca y después volvían a lavarse de la muñeca hacia los dedos y entre comida y comida se volvían a lavar las manos. Y vuelvo a repetir, no era un aspecto de higiene, sino era un aspecto ritual y ceremonial, el cual, por cierto, no estaba en la ley de Dios, sino que había sido añadido como una costumbre o práctica ritual entre aquellos que se consideraban maestros de la ley, ¿no? Entonces, no era algo que la ley de Dios hubiera expresado, este lavado al que ellos están haciendo referencia aquí. Y este fariseo se sorprende porque dice, Jesús habla tan bien, dice que es un maestro, pero no sigue nuestras costumbres, ¿no? Entonces, era alguien, Jesucristo, que no checaba con las costumbres de la época, ¿no? Esa vida religiosa estricta de la época. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros, los fariseos, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero, bueno, hasta ahí. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Entonces Jesús les propone esto, les dice, oigan, ustedes como fariseos tienen muy metido esta onda de que lo importante es lo de afuera, cuando han descuidado totalmente quiénes son por dentro. Dice, usa esta analogía, ¿no? Limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Y no sé si te ha tocado de estos vasos, ¿no? Que, digo, los lavan por fuera, pero ya a veces te sirves el jugo, el café en la taza o la leche y abajo ves que quedó comida o restos de la vez pasada que se usó, ¿no? Y es como que, ay, guácala, qué asco, ¿no? Y a veces pensamos, bueno, nos da asco eso de los vasos, pero así somos nosotros.
por afuera podamos tener una imagen de piedad, ¿no? Y el día de hoy esto es bastante común, ¿no? En la esfera de las religiones, de la política y de la sociedad. Personas que por fuera son pulcras, o sea, uñas cortadas, bien peinados, buena loción, pero por dentro son las personas más detestables y malvadas del mundo. Y es triste que esto cada vez es algo más común. Puedes ver las selfies en Facebook, en Twitter, lo puedes ver también en Instagram, ¿no? Personas que aparentan, o sea, me gustaría, así como, ¿no te gustaría poder saber o ver, o sea, cuántas de estas selfies realmente la persona que se las tomó están llenos de amargura, de tristeza, ¿no? Y presentan a veces momentos muy felices, siendo que se sienten así destrozados en ese momento, ¿no? Muestran imágenes de felicidad cuando son las personas más solas. Y esto es algo, te digo, bastante común y creo que todos lo hemos visto o incluso experimentado. ¿Cuántas veces has mandado un emoticón, ¿no? De una carita feliz y realmente no estás feliz? Entonces, nos hemos acostumbrado a esta hipocresía. La sociedad del día de hoy es una sociedad muy caracterizada por esto. Y nosotros, bueno, como poblanos, ¿no? Dicen esto de nosotros y esto es algo, la verdad es cierto, ¿no? Que vivimos se vive mucho en Puebla de las apariencias y siendo personas diferentes en el hogar. Entonces, esto no es algo ni bueno, a pesar de que sea común, no es bueno ni es aceptable. Y Jesucristo dice, necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Entonces está siendo sarcástico. Ajá, entonces, pero ustedes piensan que la solución es dar la limosna, y ya con eso está. ¿Creen que así es? Y Jesucristo dice, no, pues no. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis de la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Entonces Jesucristo les está diciendo, ¿ustedes piensan que con lo que dan, eso arregla la situación conmigo? No, de ninguna forma. También hace alusión a los diezmos. Ellos eran personas muy celosas en guardar el diezmo, ¿no? Entonces diezmaban de lo que tenían. Incluso llegaban al punto tal que de los huertitos que tenían de hierbas, aquí lo hace esa referencia, tenían sus huertitos de menta, de ruda. Entonces cortaban el 10% de la menta, el 10% de la hojita que había salido en esa semana o en ese mes y lo diezmaban, ¿no? Entonces eran personas muy meticulosas en esto. Pero al mismo tiempo, ellos habían olvidado algo mucho más importante, la justicia y el amor de Dios. Y el día de hoy, muchas personas piensan que un buen auto, un buen reloj, buena ropa sustituyen la educación, que el tener una posición en el gobierno o en una empresa sustituye la decencia o sustituye, y a veces pensamos que todo esto, tener decencia, ética, sustituye una relación con Dios. Y sabes, de ninguna forma es así. Podemos engañarnos y puedes vivir tu vida así y posiblemente te funcione. Es más, seguramente te funciona el día de hoy. Pero eso no quiere decir que Dios esté bien con eso o que vayas a ganarlo con Dios. Puedes hacer las grandes donaciones, ser el más grande filántropo, pero aún así no tener una buena relación con Dios, no estar bien con Dios. Porque lo hemos hablado muchísimas veces, libro de Samuel, dice, estoy harto de los sacrificios, misericordia quiero y no sacrificio. En otras palabras, quiero obediencia. Y también nos los dice en el libro de Oseas, obediencia quiero, no sacrificios. También Samuel lo dice así, obediencia quiero, no sacrificios. Y Dios, desde el principio hasta el día de hoy, pide obediencia. Nosotros podemos verlo en el caso de Caín y Abel. El sacrificio de Caín, muy bonito, las frutas, las verduras, muy bien y todo eso, pero su corazón era malo. Y Dios no se dejó impresionar por el sacrificio. Incluso Caín quiso forzar a Dios a recibir su sacrificio. Se enojó delante de Dios, presionando para que recibiera su sacrificio. Y Jesús le dijo, si fuera bueno tu corazón, tu actitud, ¿no aceptaría yo tu sacrificio? El problema no fue por el tipo de sacrificio, no fue porque no fuera de buena calidad, sino era la condición de corazón.
Y el día de hoy sigue siendo lo mismo. Puedes jactarte, puedes incluso engañarte de que estás haciendo algo por Dios. Pero si tú no estás obedeciendo su palabra, déjame decirte que estás en graves problemas. Porque aquello que estás haciendo no tiene propósito. Busca a Dios en verdad. Eso es lo que nos dice el libro de Juan. Lo dice una y otra vez. Si dicen que tienen comunión conmigo, guardan mis mandamientos. Si dicen que me aman a mí, amas a tu prójimo. Y si no amas a tu prójimo que puedes ver, ¿cómo puedes amarme a mí que no me ves? Y utiliza la palabra hipócrita. Y eso es lo que estaba acusando Jesucristo a estos hombres, de su gran hipocresía. Porque a la vista de los demás eran personas rectas, pero delante de los ojos de Dios habían sido hallados faltos. Y sería interesante ver cuántos pastores somos hallados faltos delante de Dios. Porque puede ser que por fuera estemos guardando todo, pero no tengamos una comunión auténtica con Dios. Y eso es algo en lo que todos deberíamos de perseverar. Tú que te dices creyente, necesitas vivir una vida no únicamente recta delante de los ojos de los demás, sino aquí dice, has dejado la justicia y el amor, ¿no? A veces puedes tener un excelente juicio moral, una siguiente conducta moral, pero ¿qué del amor? Y obviamente no es el amor que da el mundo, ¿qué del amor de Dios? ¿Qué en demostrar el amor? Está la parábola que leímos hace tiempo, ¿no? De el buen samaritano, de aquellos que se esperaba ese acto de misericordia que era del sacerdote y levita, no lo dieron. Lo dio un hombre que tradicionalmente estaba peleado con los judíos. Entonces, pues bueno, necesitamos nosotros el día de hoy reflexionar si estamos siendo nada más pura lengua, pura imagen, o tenemos una relación auténtica con Dios. Y si no lo estamos haciendo, ¿qué vas a hacer? Dice, hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Entonces, Jesucristo les dice, ustedes, en los versículos anteriores, diezman así hasta las hierbitas, y aquí les dice, pero a ustedes les encantan las primeras sillas, ¿no? Ahora no tiene nada de malo sentarte en las primeras sillas. El punto era la actitud que ellos tenían, que era para ser visto de todos, ¿no? Las salutaciones en las plazas, que los reconocían como, ahí va el hombre de Dios, el siervo de Dios, el apóstol de Dios. ¿Y cuánto de eso hay el día de hoy, no? Personas, a mí me ha tocado hace tiempo, sí, bueno, cuando fue lo de los temblores fuertes hace varios años ya aquí lo que se sintió en todo México, como iglesia fuimos a Juchitán a poder pues ayudar en lo que se podía, ¿no? Llevamos comida y cosas así. Entonces llegamos a un lugar, a una iglesia, y pues llevamos como víveres, ¿no? Entonces gran parte de la iglesia había perdido su casa, entonces vivían varios en una carpa y les empezamos a hacer de comer y pues empezamos a repartir la comida y entonces sale una persona con un plato diferente, ¿no? A todos le estábamos sirviendo en platitos de unicel y un plato, pues era un plato más grande, ¿no? Y nos dicen, este es para el ungido de Dios, ¿no? La ungida de Dios, y y le decimos, no, ¿sabe qué? Es que todo les va a tocar igual porque si no, no alcanza, ¿no? Y dice, pero ¿cómo? Si esto es para la sierva de Dios. O sea, como esta persona infartada, ¿no? De que a la sierva de Dios no se le podía dar el doble de comida, ¿no? Y pudiera parecer como algo chistoso, pero no lo es, ¿no? Muchos el día de hoy se han tragado esta mentira y perseveran en la actitud de que son mejores que los demás simplemente por tener una posición de responsabilidad. Y han olvidado que Jesucristo dijo que el que quiera ser el mayor entre todos tiene que servir más. Y el día de hoy no lo vemos. Y no lo vemos no solamente en las congregaciones, en cualquier esfera de la vida social, en la política, en las empresas, en todas partes, ¿no? Siendo que un cargo público tendría que representar una oportunidad para el servicio, no lo es una forma de apoderarse de los demás y de sus cosas.
Y no hablo únicamente en nuestro país, eso es la historia de la política, de los movimientos políticos a lo largo de la historia de la humanidad. Porque el problema, y eso es en lo que nos equivocamos, el problema no está en un partido, el problema no está en un país, el problema no es un gobierno, el problema está en el corazón del hombre. Eso somos. Y eso no va a parar o no va a cambiar a menos que nos volvamos a Cristo Jesús. El día de hoy muchos creyentes están preocupados por la política, pero yo les diría, preocúpense por una relación con Cristo. ¿Queremos ver a nuestro México, a nuestra Puebla cambiada? Volvamos a Cristo. Eso es lo que verdaderamente cambia a un país, cambia a una nación, cambia a una comunidad. Cristo realmente en la vida de las personas, no una religión, porque eso está demostrado no funciona. El conjunto de ritos y reglas no funcionan. Una relación auténtica basada en la obediencia a la palabra, eso cambia vidas. Entonces les dice esto a los fariseos. Después les dice, ustedes son, y es interesante esto, ¿no? Dice, ustedes son como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Y estaba haciendo referencia a algo, ¿no? Recuerdas, a lo mejor no sabías, pero si los maestros, bueno, en general las personas en Israel no podían tocar a muertos porque eso los contaminaba ceremonialmente. Entonces ellos no podían ir al templo ni presentar un sacrificio si habían tocado a un muerto o pisado un sepulcro. Entonces tendrían que pasar por un proceso de purificación para después acercarse nuevamente o poder acercarse a Dios. Pero esto tendría que ver con días, ¿no? Entonces imagínate una persona que va muy contenta al templo a ofrecer un sacrificio a Dios y de repente, porque alguien diseñó mal una tumba o porque alguien diseñó mal pues el sepulcro, tú pasabas y lo pisabas y te echaba a perder el día en el que ibas a acercarte a Dios. ¿Por qué? Porque no habían hecho bien ese sepulcro, no habían puesto la señalética, o yo qué sé yo, ¿no? Entonces Jesucristo dice de ellos, ustedes son como esto, personas que lejos de ayudar a los demás a acercarse a Dios, sean algo que contamina a los demás. Y es triste poder pensar que podemos llegar a hacer eso. Podemos llegar a ser personas que lejos de ayudar perjudiquemos. Y Jesucristo dice, hay de aquellos que hagan caer uno de estos pequeños, mejor les sería amarrarse una piedra de molino al cuello y aventarse al fondo del mar. ¿Por qué? Porque hay una gran responsabilidad en malguiar a las personas. Y ojo, padres, el día de hoy tenemos una responsabilidad con nuestros hijos. He visto tristemente que muchos padres tienen a sus hijos como mascotas, y no lo digo a modo de ofender, sino que piensan que simplemente es un accesorio más para su matrimonio, que es parte de lucir bien en sociedad. Y los tienen con niñeras, o los tienen con las tablets o con los celulares, y les dan de comer, les visten, pero hasta ahí llega. Y un hijo es mucho más que ofrecerles cosas, ¿no? Hay muchos padres el día de hoy infartados porque tienen que darles educación a sus hijos, porque tienen que ayudarlos en las tareas, en conectarse a la clase. ¿Sabes qué? Eso siempre fue tu responsabilidad. El problema es que en algún punto en el camino se entregó esa responsabilidad al gobierno cuando ha sido únicamente de los padres. Es tu responsabilidad la educación de tus hijos, no de las maestras, no de las escuelas, no del gobierno. Es tu responsabilidad. El gobierno da y ofrece acceso a la educación, pero la educación es tu responsabilidad hacia tu hijo y lo hemos olvidado. Entonces necesitamos ser personas de influencia a los demás, una influencia que es producto de una relación con Dios. ¿Cómo logramos esto? Obviamente pues se necesita una relación con Dios, porque de otra manera, como veíamos en versículos anteriores, lejos de ser una lámpara o una guía, podría ser y derramar maldad sobre los demás. Ahora, podrías tener la excusa de decir, es que como no soy bueno, pues entonces mejor no ayudo. No, arrepiéntete, cambia y sé una persona que influencie a los demás hacia Cristo Jesús. Si tú eres un creyente, esto es tu chamba, esto es para lo que fuiste llamado. No hay pretexto, no hay pretexto ni en tu edad, no hay pretexto ni en tu conocimiento. Está la palabra de Dios para acercarte. Acércate a Dios, sé transformado por Él y entonces sé luz en medio de este mundo que necesita a Dios. Los fariseos contestan, oye Jesús, pero cuando dices esto también nos afectas a nosotros. En otras palabras, nos sentimos ofendidos, ¿no? Y estamos viendo en una sociedad que todos se sienten ofendidos. Habrá quienes posiblemente el día de hoy se sientan ofendidos.
Pero ¿sabes qué? Jesucristo les contesta, ese es el punto, porque quiero incomodarlos para que cambien. El propósito de decirles esto no es únicamente decirlo, sino que cambien. Y ese es el propósito de la verdad, ofendernos para transformarnos, porque de otra forma, si nos sentimos cómodos, que es lo que muchos hacen el día de hoy, una predicación cómoda para que la gente sienta cómoda, no cambian. Necesitas ser expuesto a la sana doctrina, la cual te incomoda y te lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento lo necesitamos tanto, el cambio, ser transformados por Cristo Jesús. Me gustaría orar por ti. Padre, te ruego por los que han estado escuchando esto el día de hoy. Te suplico que hables a sus corazones, que transformes sus vidas y que los lleves al arrepentimiento, Padre. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues me dio mucho gusto poder estar contigo el día de hoy. Te recuerdo, puedes seguirnos en Facebook como Calvary con V-E-Y, Calvary Chapel Puebla. Tenemos transmisiones en vivo los días martes a las 8, los días viernes, hoy tenemos a las 8 también. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y es un tema bastante interesante, entonces te animo a que te conectes 8 de la noche y también los domingos a las 11 de la mañana. Puedes buscarnos también en internet www.calvarychapelpuebla.com. Me dio mucho gusto estar contigo. Te recuerdo nuestro teléfono por si gustas comunicarte, 2226 03 1403, 2226 03 1403. Soy el pastor Iván Olasco de la Iglesia Calvary Chapel Puebla y me dio mucho gusto estar contigo. Que tengas un excelente día. Hasta luego.